Es un alto privilegio para nosotros contar con tu atención. Hoy vamos a tener un repaso de la lección muy especial. Es la última semana de nuestra lección, así es que vamos a hacer un pequeño resumen de toda la lección del trimestre completo. Y claro, vamos a hacer también especialmente la última lección de este folleto. Así es que no te pierdas ni un minuto nuestro repaso de la lección de escuela sabática. Hola amigos, hermanos que nos sintonizan una vez más a través de su canal Palabra de Vida. Es un privilegio para nosotros compartir la palabra de Dios con ustedes a través del estudio del folleto. Ya como decía nuestro amigo hermano Juan Andrés, tenemos ya la última lección de este folleto y vamos a hacer un resumen especial. Y queremos agradecer a todos aquellos que se han ido sumando a nuestro canal y que han ido compartiendo este contenido, que por favor continúen haciéndolo, porque así este mensaje puede llegar a más personas y la comunidad de creyentes puede seguir creciendo. Así que agradecemos infinitamente que se suscriban, compartan y también le den like a nuestro contenido. Bienvenidos una vez más, muchachos. ¿Qué tal? Estamos bien, gracias a Dios, aquí emocionados espiritualmente, porque ya estamos terminando esta lección, estamos terminando nuestro trimestre. Ha sido un trimestre bastante cargado de información, de experiencia y de buen conocimiento de la palabra de Dios. Pero queremos terminarlo pues como nos lo enseñaron en aquellos años, que al final, ¿verdad? El último sábado hacíamos un repaso de todas las lecciones del folleto. Es bueno recordar que la lección de este trimestre que ya estamos pasando se tituló En el crisol con Cristo, en el crisol con Cristo. Y nuestra primera lección de escuela sabática de ese trimestre fue el crisol del pastor. Vale la pena decir que el texto bíblico para esa lección, el crisol del pastor, fue: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Y allí vimos partes bastante interesantes de cómo el Señor usaba el cayado, usaba la vara para enderezar a sus hijos, y que confortábamos, ¿verdad?, nuestra alma, pues basado en la ley de Dios. Y que también esa lección nos ilustró que el pastor también convive con el crisol de la oveja. Participa de sus sufrimientos, participa de sus pruebas, participa de su aflicción, y esta lección especialmente nos llevó a través de entender que en el crisol no estamos solos. Así es. Así es, y que las ovejas no salen de la vista del pastor. Es decir, el pastor guarda un perfecto cuidado de ellas, está atento, está pendiente, de tal manera que el pastor al instante se da cuenta si hay una de esas ovejas que está para extraviarse, ¿no? Claro. Y va en busca de ella al instante, es decir, asegura las que están con él, pero va detrás de manera sigilosa de aquella que de alguna manera intenta salir del redil. Eso preparó el camino para la lección número 2, que fueron los crisoles venideros. Cómo prepararse y cómo tener, cómo aguantar el golpe de lo que viene, ¿verdad? Y el texto, también bastante interesante, de 1 de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también
en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que en esta lección vimos que hay una predicción del crisol o de la prueba que nos espera. Así que de algún modo cuando comenzamos la vida cristiana debemos estar conscientes que nos esperan crisoles. Así es. No deben sorprendernos cuando nos lleguen. Ya el Señor nos lo advirtió. Cuando vienen esas pruebas, cuando vienen esas dificultades, no, pues ya yo te estaba esperando. El Señor me había dicho que eso venía a darme. Claro, y aprender a mirar que es el medio que el Señor tiene para prepararnos, para capacitarnos, y que dependiendo de lo que hay en nosotros y lo que el Señor espera rescatar de nosotros, va a ser la prueba. Va a ser la prueba, ¿verdad? Sí, así que si Él espera de alguna manera prepararnos para alguna misión, algún legado de parte de Él, y Él entiende que el proceso debe ser un poco más largo que el de otros, pues así va a ser la prueba. Aprender a mirarlo también desde ese punto de vista nos ayudará a estar confiados en el Señor. Así es. Una lección que me turbó un poco, porque al principio no la entendimos, fue la jaula del pájaro. La jaula del pájaro. Y lo vimos de bastante agrado porque es el autodeseo de estar enjaulado, pero con Cristo Jesús. O sea, estar con Jesús. Y 1 de Pedro, capítulo 1, verso 6, que fue el texto de memoria para esa semana, dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, y ese tiempo era un tiempo corto, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta la lección número 2 de que crisoles venideros, ¿verdad? Pero hemos decidido someternos, aún sabiendo que vienen crisoles venideros, someternos a ese crisol venidero, porque esto es por poco tiempo. Así es, gracias a Dios que es por poco tiempo, y esa jaula donde el Señor nos va a proteger o nos tiene es un medio de protección más que un medio de esclavitud, en el cual Él nos protege de las diferentes circunstancias que nosotros no podemos manejar. Así es. Claro que sí, aprender a entender que a través de la jaula el Señor tiene control, total control de nosotros. Así es. Y así pues somos librados a través de su gracia divina de pronto daños, ¿verdad? Que otros puedan ocasionarnos, y que al nosotros de pronto estar ahí de manera voluntaria, entendiendo que es el propósito de Dios, entenderemos que al final el resultado será lo que realmente pues valdrá la pena. Así es. La lección número 4 nos enseñó a nosotros a cómo saber que el metal está listo sin nosotros ser expertos en metales. Ver el rostro del orfebre. Cuando el orfebre veía ya su rostro en el metal, se daba cuenta de una cosa: está listo. Ya está listo este metal. En esta lección, y el verso de memoria por esta semana dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. En esta lección aprendimos que uno de los propósitos del crisol es que en nosotros se revele la imagen de Cristo. La misma imagen. La misma imagen del Señor. Entonces, cuando nosotros comenzamos a revelar esa imagen de Dios, o sea, Cristo en nosotros, entonces el crisol está cumpliendo el propósito por el cual es permitido. Porque ninguna prueba es permitido simplemente por el ánimo de sentirnos mal o sufrir, sino que el propósito final es que se pueda ver nosotros la imagen de Cristo. Así es. Claro que sí, que el proceso que aquí tiene el metal en el fuego, para el orfebre poder rescatar su imagen en él, muchas veces ese fuego puede ser, pequeño, pero dependiendo la escoria que hay en nosotros, pues ese fuego va a ser mayor, ¿verdad? El proceso se va a alargar, claro. Pero al final lo que cuenta es el resultado. El Señor nos va a procesar y nos va a procesar y nos va a procesar hasta conseguir el resultado que Él busca en nosotros. Así es. Ese comentario que dices preparó claro el camino para la siguiente lección, la lección número 5, que es calor extremo. O sea, todo metal tiene que ser sometido a una temperatura específica para que él pueda despojarse de la basura, de la escoria que lo rodea, para entonces él salir de manera nítida y transparente para
que el orfebre pueda dar la forma que él quiera. Mas, sin embargo, a veces nosotros no entendemos que en ese calor de la prueba del crisol es la herramienta que el Señor está utilizando para sacar a flote lo que nosotros no conocemos de nosotros mismos. Es muy importante, amigos y hermanos, que esto lo entiendan, porque a veces nosotros pensamos que nos conocemos, pero solamente cuando somos probados de una manera intensa es que nosotros podemos ver quiénes somos nosotros mismos, y para eso es el calor extremo. Para eso es el calor extremo, realmente. Y ese calor extremo no lo podemos soportar solos. La lección número 6 expresa que es luchando con las fuerzas de Cristo. O sea, el calor extremo no es que yo soy superhéroe, Superman, yo puedo aguantar el calor extremo, venga calor extremo sobre mí. Necesitamos obtener las fuerzas de Cristo para luchar en medio de ese calor extremo, ¿no? Así es, y fíjate que, por ejemplo, nosotros que estamos en un clima bastante tropical, hay días en los que hacen calor y nosotros nos damos cuenta de la diferencia, ¿verdad? Pero este calor no es normal, de pronto hoy lloverá, no sé, no clamamos. Imagínate que nosotros estemos constantemente en esta situación, en esta realidad. Claro, en el contexto del crisol y solos, desamparados, sin la esperanza de que hay alguien que está junto a nosotros y que al final, pues ese calor extremo cesará y llegará a nosotros un refrigerio espiritual en el que podremos, acariciar, ¿verdad?, ese momento y de pronto agradecer por las circunstancias, entendiendo que hemos obtenido, pues, el resultado, ¿verdad?, que hemos sido aprobados, hallados fieles al final de ese calor extremo. Así es. Me llama mucho la atención el texto, que no quiero dejarlo de mencionar. Por eso me afano, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Jesús dijo, sin mí Nada podéis hacer, y de allí nosotros debemos depender, independientemente de la situación que estemos viviendo, porque si lo haces con tu propia fuerza vas a caer. Pero si permites que la fuerza de Cristo te apoye, entonces en Él seremos más que vencedores. Así es. Y cuando tomo la fuerza de Cristo para luchar y paso ese calor extremo, hay algo que va a ser indestructible, que es la lección número 7, esperanza indestructible. Claro, y aquí podríamos resaltar el versículo de memoria, que es poderosísimo, junto con el título de la lección para este día, que dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y hay algo maravilloso que inmediatamente llegó a mi mente. Jesús, cuando estaba para dar su vida, ¿qué llevó a Jesús a dar su vida? En su humanidad Jesús tuvo miedo, ¿verdad? Y sabía que lo que le esperaba era algo humanamente difícil, ¿verdad? Pero tuvo esperanza de que iba a obtener la victoria, esperanza de que muchos serían los que valorarían ese sacrificio y serían redimidos por ese sacrificio. Así mismo es. Así es que... Sí, la esperanza es lo último que se pierde. Eso es. Y no es por decir un término, pero en el cristiano nunca se pierde. En el cristiano nunca se porque pierde. no te va a avergonzar, porque fiel es quien prometió. Así es. Y Él es quien prometió. Pero los que tienen esa esperanza indestructible son aquellos que pueden ver al invisible. Definitivamente. Lección número 8. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Algo que en su momento decíamos que era paradójico. Claro. Poder ver al invisible. O sea, ver al invisible como que... Pero es la realidad, es confiar de tal manera en el invisible, más que si simplemente lo estuviera lloviendo. Exactamente, y es un desafío espiritual para nosotros, que en medio del crisol nosotros podamos ver lo que nadie más puede ver. Así es. O sea, el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos que las cosas espirituales se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. Entonces, la visión nuestra debe ser una visión espiritual que va más allá de lo que todo el mundo está observando. Por eso no debemos esperar la comprensión de aquel que no está en la misma dinámica espiritual que estamos nosotros, porque no puede ver lo que no se ve. No puede ver lo que no se ve. Exactamente. Eso es así. Y el que vive como viendo al invisible,
tiene una vida de alabanza. Sí, porque él está viendo. Exacto, él está viendo al invisible. Él está mirando. Él está seguro. Y eso me trae, que no lo comentamos quizá en aquella ocasión, la parte de Eliseo. Exacto. Sí, la parte de Eliseo frente a su A los siervo. sirios y los Sí, y los sirios. O sea, el siervo estaba preocupado. Temblando. O sea, espérate, ve, y como es que nosotros, mire, Nosotros ya gente. dos. Dos. Y un ejército ahí adelante. ¿Y cómo? Hay un problema aquí. Y Eliseo, nunca pensó. tranquilo, muchacho. Tranquilo. ¿Cómo estaba Eliseo? Es que tú no estás viendo. Alabando al Señor. Simple. Porque Eliseo veía lo que el ojo humano, simple, mortal, no puede ver. Y que me llama mucho la atención y eso provoca que uno diga algunas cositas. Sí. Eliseo le dijo, Señor, dale la oportunidad Wow. de que este muchacho pueda ver. Estaban en medio del crisol los dos, porque estaban enfrentando la muerte. Mas sin embargo, Eliseo tranquilo dijo, Señor, ábrele los ojos a este muchacho. ¿Qué vio Giesi alrededor de las montañas? Un ejército innumerable de ángeles que están disponibles para todos nosotros. Claro, hoy literalmente quizás no vamos a ver eso, pero por fe podemos creerlo y Que están aceptarlo, ahí. ¿verdad? Que están ahí a nuestro alrededor para protegernos constantemente del mal. Eso me ha dado dos lecciones. Primero, podemos estar los tres creyendo que estamos en la misma dinámica, en el mismo ministerio, leyendo las mismas palabras y tener experiencias totalmente diferentes. Claro que sí. O sea, estaban en el mismo crisol, estaban en el mismo lugar físico, Exactamente. pero su experiencia, su vista, lo que era diferente, Totalmente. era totalmente diferente. Y también me da otra lección, mi querido amigo. Y es que tú tienes que estar al ladito de los hombres de Dios. Amén. Claro. Wow. Porque estar al lado de los hombres de Dios, es posible que yo no sea espiritual como él. Pero me agarra por si Claro, acaso. algo se me pega. Me dejan caer una bendición. Me dejan caer una bendición. Porque el Señor le pide a Dios, le dice, Eliseo le pide a Dios y le dice, Señor. Señor, de lo que yo estoy viendo, de la experiencia que estoy teniendo, déjale caer algo a él, para que él... Pruebe qué es lo que Y significa. cuando él probó, dijo, no, olvídate de esto, ya nosotros ganamos. O sea, No hay problema, ¿no? no hay problema. Entonces, aún yo no esté viviendo por mis circunstancias, por el momento en el que estoy viviendo, no esté viviendo una vida cristiana como sé que debería de vivir, pero tratemos de no estar alejados de los hombres de Dios y de las cosas de Dios. Hay jóvenes que me dicen, mira, estoy en la ciudad y estoy alejado. Siempre le digo, algo tan simple, no dejes de ir a la iglesia. No dejes de ir a la iglesia, porque aunque esté un poco alejado de Dios, de repente llega un momento que en la iglesia te dicen una palabra de ánimo, una palabra de poder espiritual, y eso te impacta. Sí. Y por esa razón tú dices, no, es que es verdad, estoy perdiendo mi tiempo en el mundo, me vuelvo a entregar al Señor. No podemos alejarnos de eso. Templanza en el crisol. Templanza en el crisol, y el texto de memoria para esa semana fue, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. por Tremenda heredad. promesa. Bajo Pero una para promesa. los mansos, y vivimos ahí que ser manso es aquel que tiene la capacidad de asimilar el maltrato sin vengarse y, guardar resentimiento. vamos a decir, sin guardar resentimiento. Sin guardar resentimiento, sí. Hay una parte ahí, Jesús era manso, de manera, era muy manso. Recuerdo que en un momento uno de los soldados como que se aira en medio del juicio y le da una galleta a Jesús, Una bofetada. una bofetada, y Jesús le dijo, ¿por qué me pegas? En medio de su mansedumbre, Jesús dijo, tú no tienes derecho a pegarme. O sea, el manso no es aquel que dice, sí, deme todo lo que ustedes No quieran. es masoquista. No lo es, no es masoquista. Tiene una postura de firmeza Claro. Claro. y de que- autoridad. Y de autoridad. Pero no con un espíritu beligerante, ni vengativo, ni rencoroso. Exactamente. Entonces, tenemos que tener esa parte de mansedumbre bien clara. Y recordar que ese tipo de mansedumbre, la promesa es maravillosa. O sea, es el cielo
para ese tipo de manso. Lección número 11, ya casi finalizando, aguardar en el crisol. Muchos de nosotros podríamos decir, pero déjame salir del crisol, déjame salir de esta prueba, déjame no aguantar esto. No, el que piense estar firme, mire, Que no caiga. o sea, hay que aguardar, hay que aguantar ahí el crisol. Y el texto de memoria para esa lección fue más, el fruto del Espíritu es, Paciencia. y es una de las virtudes que tiene el cristiano, la última generación. La última generación para este tiempo es la paciencia de los santos. Necesitamos cultivar esa paciencia. Claro, y David lo dijo, pacientemente espera a Jehová. Paciente. Y hay que ver cómo estaba David cuando estaba esperando pacientemente. No era fácil. Estaba literalmente en el crisol. Estaba literalmente. Pero no dijo, ¿sabes qué? Yo voy a salir de esta experiencia y vuelvo después. Me voy a tomar como que Una vacación. una vacación en donde pueda estar como que más libre, más relajado, y luego vuelvo cuando las cosas como que se calmen. No, ¿no? de hecho, mira, muy interesante eso que tú acabas de decir, Darling, porque yo sé que todos los que hemos estado en la experiencia cristiana hemos tenido en algún momento hemos recibido el estímulo de abandonar, por una u otra razón. O sea, nadie que persevera en el camino del Señor puede decir, no, yo nunca he sentido la necesidad de abandonar. Mire, todo el que ha salido de los caminos del Señor es porque no ha esperado en el Cristo. Claro. No ha esperado la respuesta del Señor a la solución de su problema y ha buscado la otra manera de hacerlo. Recordemos que en esa parte estudiamos los sustitutos. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que sustituimos, o sea, buscamos nosotros la manera de resolver las cosas en vez de darle la oportunidad al Señor. Así es. Y el texto para esa ocasión, que fue recién la semana pasada, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y el Señor nos está invitando a llevar una vida de servicios, de servir a los demás, de ayudar a otros, de abnegarnos a nosotros. O sea, abnegarnos es quitar mi derecho para permitirle el derecho a otro. Y eso en nuestra experiencia de mundo moderno es muy difícil encontrar ese tipo de cristianismo. Convivir en esta sociedad sí es muy duro. Sí, de hecho, el evangelio actual que a la gente le gusta escuchar y que se predica en las mayorías de las iglesias no es el renunciar. No. Es adquirir. Es adquirir, es tener las prosperidades, es obtener ventajas, la grandeza de este mundo. Y ese no fue el Evangelio de Cristo. De hecho, el Evangelio de Cristo es todo lo contrario. Es un camino angosto, estrecho, de penurias. Y gloria a Dios que Él nos da el poder, las fuerzas para enfrentar esas luchas. Pero ese es el camino que el Señor nos tiene, ¿no? La lección número 13. Aquí ya nos vamos a espaciar un poco más y vamos a trabajar la lección de esta semana, la última semana, ¿verdad? De nuestro proyecto, que será bastante interesante también. Muy interesante. Cristo en el Cristo. como es el negocio. Porque yo entiendo que nosotros debemos estar en el crisol y todo eso, pero ¿estuvo Cristo en el crisol? Definitivamente. Definitivamente. Y el texto de memoria para esta semana. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, verso 46. Cristo en el crisol. Cristo en el crisol. El libro de Hebreos habla de uno que padeció como nosotros. Padeció como nosotros. Y es importante, eso está en el capítulo 2, capítulo 4 del libro de Hebreos. Por causa de tiempo no vamos a entrar mucho en detalle en esos textos. Pero nosotros tenemos que entender que Cristo vivió las experiencias de sufrimiento y dolor que nos tocarán a nosotros. Él la vivió de antemano.
como dice el libro de Hebreos, teniendo que un sumo sacerdote, voy a leerlo textualmente, Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Cristo vivió exactamente la experiencia de sufrimiento y dolor en mayor grado que nos ha tocado a cada uno de nosotros por causa de nuestra fidelidad a Dios. Así es. Porque eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, Cristo no sufrió como consecuencia de un pecado. Cristo sufrió como causa de ser fiel a Dios, porque lo que el enemigo quería era que él abandonara. Como él busca lo mismo con nosotros en el crisol, que en el medio de la prueba nosotros abandonemos nuestra fidelidad a Dios, mas sin embargo Cristo se sostuvo, se mantuvo. Y vamos a ver algo en esta semana que es muy importante que como cristianos lo entendamos, porque si no van a haber muchas inquietudes que no vamos a poder soportar mientras estemos en esta experiencia de cristianismo. Así es. El texto me llama profundamente la atención porque es un momento en la vida de Jesús tan crucial para la salvación de la humanidad, pero también cuando él se vio tan abrumado y sintiendo encima de él el pecado y la separación que existe, que es lo que muchas veces como iglesia y como mundo cristiano no entendemos, la separación que existe entre el pecado y Dios. Y que no puede existir, Jesús mismo lo había dicho, no puede existir coinonía, no puede existir unidad entre el pecado y Dios. Por lo tanto, si en mi vida prevalece el pecado, si mi carácter, todavía la escoria del pecado está, no puede existir relación entre Dios y mi vida. Genuina no. No, genuina no puede. Entonces, al ver este momento de Jesús, digo, ¿qué momento en el futuro nos tocará a nosotros vivir? Está profetizado. Eso está profetizado. La angustia de Jacob. La angustia. Ese será el momento donde el pueblo de Dios se sentirá tan indigno de ver al Señor Jesús que experimentará una angustia final. Entonces, no tocará, está profetizado. Y eso me lleva, Darling, a decir cómo es que tenemos predicadores, doctores en teología, que evaden esta experiencia que muy pronto ha de pasar el pueblo de Dios. Y dice, no, seguirá la escoria del pecado en la vida del cristiano hasta que Jesús venga. No puede ser. O sea, no hacen la separación que hizo Jesús aquí y que Dios el Padre hizo aún en la vida de su amado Hijo Jesús y que en algún momento nos tocará hacer a nosotros. Así es, y esta lección es profunda, porque quienes están en el crisol aquí no somos nosotros por nuestra propia cuenta, y ya hemos hablado de eso, siempre buscamos la manera de evadir, ¿no? De excusar, de cubrir, etcétera. Pero aquí el Señor se enfrentó con su realidad. Exacto. Él dijo, claro, por amor a nosotros. Exacto. Porque lo que Él estaba haciendo era por amor a mí. Sí. Y nota que Él tenía 1000 razones para no estar ahí, porque Él era Dios. No tenía nada que ver con el pecado. Lo que habíamos pecado y nos habíamos apartado de Él legalmente y nos habíamos declarado enemigo de Él legalmente, fuimos nosotros. O sea, que el Señor tenía 1001 razón para no estar ahí, enfrentando esa realidad en ese momento. Sin embargo, por amor a mí, para que yo tuviera acceso a la salvación y a la vida eterna, Él estuvo ahí y no evadió eso. La pregunta es, ¿qué ha hecho el Señor por nosotros? Lo hizo todo. Nosotros, ¿qué estamos dispuestos a hacer por el Señor? Porque el Señor ahí estaba en el mismo crisol, y no evadió ni de una ni de otra manera. Claro, en su humanidad sabemos que sintió temor. Le dijo, Señor, si hay otra manera, muéstramela, pero que lo que se haga sea tu voluntad. Así es. Cosa que generalmente nosotros no decimos. Señor, no sé, ¿hay alguien más? Mira, tú tienes más guerrero. Mira, Señor, esto, por favor, ¿sí? Pero el Señor dijo, no, si no hay de otra, Señor, yo lo voy a hacer. Así es. La lección del domingo, los primeros días. De la vida de Jesús. Hay mucha especulación sobre los primeros días de la vida de Jesús. De hecho, muchos se han atrevido a decir
que Jesús en sus primeros años estuvo en escuelas griegas, que estuvo viajando por Asia, por China, que estuvo viajando, pero nada de eso. La Biblia no da esos detalles. Nunca, no da esos detalles y atribuyen la sabiduría de Jesús y su conocimiento sobre parábolas y demás cosas a estos viajes. Pero como decimos, la Biblia no da esos detalles ni lo apoya. Por eso nos apoyamos nosotros de el espíritu de profecía que da detalle más acabado sobre los primeros días de la vida. Que están en armonía con la Biblia. Y están totalmente en armonía con la Biblia y con una vida religiosa judía de esos tiempos, que fue lo que Jesús vivió. Y claro, hay algo interesante sobre los primeros días de la vida de Jesús, que aunque fue igual que como todos, ¿verdad? Una niñez, una adolescencia, sin embargo presenta una niñez y una adolescencia en armonía con los preceptos divinos. Quiere esto decir que los niños, que hay muchos niños y adolescentes, jóvenes, que nos siguen, no importa la edad en la que estemos viviendo, podemos vivir una vida en armonía con los principios cristianos, porque Jesús vivió esa vida en armonía con principios cristianos. Y ahí se cumple lo de Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y eso incluye a los niños. Un niño es tentado, un niño puede ser tentado, un niño vive crisol, un niño vive una experiencia cristiana como la vive un adulto. Así es. O sea, en su esfera, en su ambiente, en su capacidad de comprensión, porque así Jesús fue. A los 12 años, cuando Jesús fue al templo, dice el libro Todo de la gente, que cuando él estuvo ahí, que vio el sacrificio del Cordero, ahí él entendió que a la misión a la cual, ¿a qué edad? A los 12. O sea, antes de ahí, Jesús no tenía comprensión de lo que era una vida ministerial. Él sí lo que entendía, que debía ser obediente a su mamá, que debía ser colaborador con su papá, que todo lo que su papá y su mamá le decían, que decía la Biblia, él debía cumplir exactamente con eso. Y era un niño, como puede ser cualquier niño, fiel en el Señor. Así es. Tuvo sus dificultades en los primeros días, en los primeros años. Claro. Ahora, Jesús, igual que muchas personas hoy en día, fue despreciado y rechazado por los hombres. Y eso incluye a sus propios hermanos. Claro que sí, es que hay una realidad. El caso de los primeros hijos de Adán, Caín y Abel. ¿Qué provocó que Caín matara a su hermano? El rechazo espiritual, ¿no? Claro, y que él era una persona como, una persona que había tomado la decisión de seguir al Señor. Imagínate a Jesús, siendo un niño obediente a los requerimientos del Señor en su tiempo, en medio de una sociedad en donde ya obviamente había corrupción. Claro. ¿Sí? Cuando lo miraban, que lo incitaban a hacer las cosas malas, que él decía no. ¿Cómo lo miraban? ¿Cómo lo tenían? Exacto. ¿Sí? Mira que vamos a irnos por aquí, que no, mi mamá dijo que no, que debo irme por este lugar. ¿Cómo tú crees que incluso sus propios hermanos miraban a Jesús? Sus amigos, ¿cómo crees que miraban a Jesús? Así es. Los familiares de pronto más cercanos, ¿cómo tú? Pero este niño hay un problema con este muchacho. No, con este muchacho ya no nos vamos a juntar, con este muchacho ya yo no lo quiero que esté con ustedes, porque este muchacho se la da porque eso es lo que dicen. Claro. Y este se cree ya que es superior o que está en otra esfera espiritual. Incluso en nuestra experiencia, quizás en algún momento nos ha pasado similar con nuestros familiares, con nuestros amigos, y es que tú te crees más santo. Pero eso todos lo hacen. ¿Sí? Ellos van a este lugar. ¿Y por qué tú no vas? Tú eres diferente. ¿Qué tienes tú de especial para no consentir en eso? Sin embargo, solo imaginémonos eso en la experiencia de Jesús en sus días. Despreciado y rechazado por los hombres. ¿Saben? Me llama la atención algo. En estos días está muy de moda el bullying. Y los niños que son atacados por el bullying, por los niños que son rechazados, los niños que son despreciados por los demás niños. Y he escuchado a muchos expertos, conocedores de todo lo que tiene que ver con la psicología, aconsejando a algunos padres sobre el bullying. Oye, si en la escuela tuya te hacen bullying, cámbiate de escuela.
denúncialo, haz esto, haz aquello. Y al pobre niño ya lo tienen, Lo victimizan. lo victimizan de una manera tal que el niño no sirve de ahí en adelante para nada, porque es una víctima del todo. Jesús Recibió eso. fue despreciado, fue rechazado, y Jesús no tuvo trastorno de la personalidad porque haya sido despreciado y sí porque haya sido rechazado. Es todo lo contrario. Eso le permitió acercarse más al Señor. El problema de la psicología hoy día es que te quita a Dios de la ecuación, y cuando te quita a Dios de la ecuación, no hay manera, El resultado no sirve. Eso es sencillo. no hay manera de que el desprecio y el rechazo puedan ser superados. Exacto. Porque te han quitado a Dios de la ecuación. Como Jesús tenía a Dios dentro de la ecuación, no me importa que me rechacen, no me importa que me hagan bullying, porque eso me hace fuerte, eso me hace resistente. Y como eso me hace resistente a los problemas que han de venir al futuro, porque Dios me da esa fortaleza, no había problema con Jesús, con el rechazo. Hay algo, a nosotros nos puede rechazar 2 o 3 personas, pero Jesús lo rechazó a la sociedad completa. Completa. O sea, por eso desde el principio, el grado en que Jesús fue probado es superior a cualquier prueba que nosotros podemos estar experimentando. Y hay algo, por ejemplo, con eso del bullying, y yo lo trabajo con mis niños, porque eso ha existido siempre, desde Caín y Abel. Yo creo que antes era peor, a uno le decían de todo. A uno le decían de todo. Antes, Entonces, en la escuela. ¿qué personalmente a mí me dio fuerza cuando era niño? Es que uno no lo asumía de una manera real. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo llegaba a mi casa, que yo le decía a mi papá, a mi mamá, mira, fulano me dijo esto, fulano me dijo lo otro, ellos me decían, ¿y tú eres así? Yo le decía, no, pues ya, ¿Yo? se acabó. Si O sea, tú no eres- usted no es así. Ya. Usted no lo es. Y se lo está diciendo la persona que tiene más autoridad sobre ti, tu papá. Tus padres. Por eso cuando el padre le dijo a Jesús, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo, allá cuando Juan lo estaba bautizando, perdón, tú eres mi hijo Amado en el cual tengo contentamiento. con el que yo estoy contento. Tú eres mi hijo. O sea, la solución para el bullying no está en la escuela, está en la casa. Exactamente. O sea, en que el hijo se sienta aceptado, valorado y apreciado por papá y mamá. Pero si de papá y mamá no recibe apoyo, no hay terapia que valga. No lo hay. Y es bueno que los niños vean en eso, en el contexto de Jesús. Exacto. Que ellos vean que Jesús pasó por las circunstancias, y entonces la fortaleza, porque miren, la lección del martes sobre Jesús en Getsemaní, Jesús pudo soportar el Getsemaní. No es que Jesús llegó del nacimiento al Getsemaní. No. Hay un proceso, hay un medio, hay un proceso de bullying, de rechazo y de eso, de rechazo hacia Jesús, que lo fue preparando para llegar al Getsemaní. Nosotros vamos a tener nuestro Getsemaní, Todos. Claro. pero no podemos obviar, no podemos escapar, no podemos buscar los sustitutos de nuestra prueba ahora para llegar a Getsemaní. No podemos. Necesitamos pasar nuestro crisol, necesitamos pasar nuestras pruebas y nuestras dificultades para cuando llegue nuestro Getsemaní ya estar preparado como lo estuvo Jesús. Eso es interesante y profundo. Y en Marcos 14:34, Jesús le dice, mi alma está muy triste, hasta la muerte, le dice eso a sus discípulos, a los cercanos, quedaos aquí y Quédense velad. aquí y velen conmigo. Y entonces sabemos que el Señor se aparta y allí está gimiendo, está clamando, pero esperaba, dice, alguna palabra motivadora Simpatía de los que claro, estaban de a su quienes lado. habían estado con él durante todo su ministerio. Así Y aún ellos no lo apoyan. Aún Porque ellos cuando no. él vuelve, los Dur- haya durmiendo. durmiendo. Imagínate eso. Él dijo, oye, pero yo estoy literalmente, humanamente estoy solo, ¿no? Podría pensar y tenía la razón porque era lo que podían ver sus ojos. Sin embargo, se aferró a que ese no lo había dejado solo. Yo creo que la mejor motivación, y venimos hablando de eso durante esta lección, es literalmente tener a Dios con uno. Cuando Dios está con uno, Sí. uno es capaz de hacerle frente a todos los desafíos de la vida. El deseo de toda la gente expresa en ese momento de Getsemaní y de cuando el Señor le pidió a sus discípulos,
acompáñenme a orar, porque lo necesitaba, expresa que hubo alguien que nunca dejó solo a Jesús. Siempre estuvo con él, pero para decirle, tú vas a morir por ellos. Ay, Dios mío. Que están durmiendo allí, que tú le dijiste que oraran. Es por eso que tú, o sea, tú estás pasando todo esto por ese grupo de vagos que está durmiendo allí. No, mijo, suelta esto, suelta eso. Suelta a esa gente, deja que se pierdan. Pero Jesús, de manera increíble, llegará un momento en nuestra vida que estaremos solos. Y que también, el conflicto de los siglos dice que nosotros sabemos quiénes somos cuando estamos solos. Cuando estamos solos. Cuando estamos solos en la prueba, que nosotros sabemos en quién hemos creído. O sea, ahí es que nos se revela esa fe. Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios cuando llegue ese momento, porque podemos ver realmente por dónde van nuestros pies espirituales. Jesús solo, sin simpatía en un momento determinado, Satanás como asusando la cosa para que no vale la pena. Sin embargo, él por la fe te vio a ti y me vio a mí. Gloria a Dios. Dijo, no, es que, ok, está bien, pero yo no vine por lo que ellos pueden hacer por mí. Yo vine por lo que yo puedo hacer por ellos. Exactamente. Y dice que siguió hacia adelante. Siguió hacia adelante. Y es lo que a nosotros nos debe animar a continuar hacia adelante. No lo que otros hacen por nosotros, sino lo que nosotros podemos hacer en favor de ellos. Independientemente si nos están apoyando, si están simpatizando, si lo que están haciendo conmigo está bien, si me comprenden o no me comprenden, yo debo seguir adelante con la ayuda del Señor. Amén. Sí, y algo breve, es que cuando Jesús va, que los encuentra ya la última vez, el Señor podía reclamarle y decirle, ustedes, no sé, ustedes porque son así, esto, aquello, miren que yo por ustedes así, 3 años y medio, tratando de que ustedes aprendan de esta y de esta y de esta manera, pero sin embargo el Señor se identificó con ellos y le dijo, el espíritu está presto, pero yo soy consciente de que la carne es débil. Entonces, con amor, porque esas palabras así se perciben cuando Él las dice, le dice, velad y orad para que no entren en tentación. Glorioso, maravilloso. Interesante, profundo eso. La parte del miércoles, el Dios crucificado. Y aquí se tela por donde cortar, ¿no? El Dios crucificado. ¿Qué es lo que hace la crucifixión de Jesús tan poderosa? O sea, tan relevante. Es que muchas personas antes de Jesús y después de Jesús fueron crucificados de la misma manera y posiblemente con mayor crueldad que con la que haya sido Jesús. Ahora, ninguna de esas personas tenía la posibilidad, la potestad, el poder de bajar de esa cruz. El poder de Jesús, o sea, la gran prueba de Jesús es que Jesús es crucificado, es calumniado, es todo, pero que Él no tenía que hacer muchas cosas para decir, además ya dejo esto. Desearlo nada más. Simple. Y iba a venir legiones de ángeles a servirle y a destruir a todo el que estaba ahí. Un gesto, dice la hermana Juan. Solo un gesto. Dice que cuando él iba camino al Calvario, a su alrededor iban como jefes de generales del ejército celestial. Bajaron a ver ese momento de su general, de Jesús su general. Miles de ángeles bajaron a ver ese momento. Y dice, solo esperaban. Escuche, mira, a mí se me eriza la piel. Solo esperaban un gesto de Jesús. Y se acabó el asunto. Hasta aquí. Claro, porque aquí hay un detalle interesante, y es que los ángeles, al ver esas escenas, dice que ellos querían intervenir. Pues era normal, porque ellos sabían a quién era que estaban, o sea, tratando de esa manera. No era cualquier persona, era el rey de allá arriba. O sea, al rey del universo. O sea, ellos sabían que era esa persona, y aunque los humanos se gozaban en hacerle daño, en gritarle, en golpearlo, en lanzarle piedra, dice que los ángeles querían intervenir, más un ángel superior le decía, no intervengan, o sea, no se puede. No hay orden. No hay orden para eso. Pero ellos querían, imagínate eso, y que el Señor entonces dijera, ¿saben qué? Deshagan todo esto, imagínate. Un ángel en el Antiguo Testamento, ¿cuánto nos mató? 180,000. 180,000. Un ángel común. Común. Que ahí estaban querubines, ahí habían serafines,
ahí había arcángel, ahí estaba el cielo observando el universo, la escena de la crucifixión de Cristo. Ahora, póngase usted, mi querido amigo, pongámonos en el papel de los ángeles. Los ángeles estaban viendo a Dios el Padre, sabían, por lo menos se sentía en el ambiente celestial el sufrimiento que estaba teniendo el Padre viendo a su Hijo y teniendo que separarse por el pecado de la humanidad de su Hijo y viendo al Hijo sufriendo en carne propia el martirio del ser humano para salvar al mismo ser humano. No lo ponga lejos, nosotros somos padres. No te vayas lejos. Imagínate nada más eso. No, yo trato de imaginármelo y no. O sea, mi mente no lo rechaza automáticamente. Yo no puedo presenciar algo así. Yo tengo que obligatoriamente intervenir. Por supuesto que sí. Pero entonces los ángeles están en el medio esperando que cualquiera de los dos, discúlpenme la terminología, que cualquiera de los dos le guiñe el ojo. Si me lo guiña el Padre, entro. Y si es el Maestro Jesús, entro. Y los dos estaban tan interesados en salvar al mundo y en salvar a los propios ángeles. También. Porque ahí hay un tema, que ellos no entendían tampoco. Que ellos no entendían, o sea, y casi hasta me doy por la boca decir que los ángeles no entendían, ¿no? No lo entendían. Es que no lo podían entender. Que ese acto de Jesús, en ese acto de Jesús estaba peligrando toda la hueste angelical. Y que ellos mismos estaban siendo salvados por el acto de Jesús, morir por ese Dios crucificado. Como que dijimos cosas muy incómodas de creer. Que un ángel en el del cielo salvado ¿de qué? De entender mal a Dios. No, y hay otra cosa. De entender mal a Dios. ¿Por qué? Porque Satanás había dicho, Dios es injusto. Esa ley no se puede obedecer. Ese es un asunto que no funciona. Y el Padre y Jesús dijo, funciona. Funciona. Se puede. Y para que ustedes vean que se puede, yo voy como uno de ellos. Claro que sí, ¿no? Y que quería resaltar que no solo los ángeles, el universo. Todos los seres del universo estaban interesados por saber. O sea, habían cosas que ellos no entendían, porque es que hasta ahí los argumentos de Satanás parecían lógicos. Parecían verdaderos. Parecían lógicos. Hasta ahí parecían verdaderos. ¿Sí me entiendes? Entonces, no era algo que solo le atañía a los seres de este mundo, no, a todo el universo, incluyendo los ángeles. Y ahí me llega algo interesante, y es que si para el universo, para los ángeles, el razonamiento de Satanás parecía lógico, ¿cómo nosotros creemos entender que los filósofos de este mundo no entenderán el razonamiento de Satanás? O sea, es que para ellos parece lógico. Por eso es que la lógica de Dios parece ilógico a la hora de contraponerlo a los pensamientos de Satanás. Y por eso es que la salvación y esto que a veces nosotros decimos, queriéndonos basar en un así está escrito, en un así dice Jehová, no es tan sencillo de entender. Y este estilo de vida que nosotros a veces promulgamos, este estilo de vida tranquilo en el campo, este estilo de vida de reforma por salud, este estilo de vida de indumentaria, este estilo de vida de poner nuestras vidas en las manos del Señor y dejarnos guiar por lo que Él diga, en este mundo no parece lógico y parece tan difícil de comprender, pero es porque el pensamiento de Satanás que ha sido infundido en todo el mundo, ¿no? Parece tan lógico rechazar a Dios para obtener riqueza. Parece tan lógico rechazar a Dios para obtener las glorias de este mundo. Parece tan lógico tener otro tipo de familia que no es el que dice la palabra, que cuando vemos lo que así está escrito decimos, no, es que eso no parece lógico.
Eso no, No, pero eso no aplica para nuestra sociedad. eso no aplica para De nosotros. hecho, una cosa que ha hecho el cristianismo moderno es utilizar a Dios para obtener las cosas de este mundo. Aplicar al Dios humano. ¿verdad? Entonces, O sea, realmente, muchas veces lo que hacemos es como, no es que no creo en Dios, pero déjame acomodar un poco lo que Él dice. sí. Y lo utilizo para obtener, más que para sacrificarme. Entonces, en la lección del jueves, que habla del Dios sufriente, tenemos que ser conscientes que mientras estemos en esta tierra, el apóstol Pablo dijo a Timoteo, todo aquel que quiera ser fiel padecerá persecución. Es una sentencia. Todo el que quiera vivir Y amigos piamente. y hermanos que nos ven y nos escuchan, grábese eso en su mente y pídale al Señor que lo ayude a usted a entenderlo, como también yo pido que nos ayude a todos a nosotros que estamos aquí, que el que es fiel padecerá persecución. Ahí no dice el que es fiel será prosperado. No, escuchen la sentencia. El que es fiel padecerá ¿qué? Persecución. ¿Cuándo? Mientras sea fiel. Sí. Y me llama poderosamente la atención, Darling y José Alfonso, que dice, ni siquiera el texto que acabas de leer dice el que viva piamente. Solo con querer vivir piamente. El que quiera, el que piense por un momento vivir piamente, ya, solo con pensarlo, padecerá. Porque declara una guerra contra las tinieblas, contra el dominador de la mente de la mayoría de la gente. Y tú decías que Satanás ha incrustado un pensamiento en la mente común y corriente, y es que en este mundo de pecado encontraremos como esa paz, ese solaz, esa tranquilidad. Jesús dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo ante las circunstancias, perdón, que nos tocará vivir. Recuerden que una de las lecciones que vimos es el crisol venidero, los crisones venideros. Pues como Cristo padeció, nos tocará a nosotros en nuestra esfera, en nuestra medida, según el Señor lo permita, porque hay una promesa muy linda en Romanos capítulo 8, no seréis tentados más de lo que podéis soportar. Dios solamente nos va a permitir a nosotros lo que nosotros podemos soportar. Y eso es una gran cosa. Así es. Claro que sí, y aferrarnos a las palabras del Señor. Él dijo, que es algo que hemos repetido mucho durante este trimestre. Ejemplo, os he hecho para que como yo hice, vosotros también hagáis. Así que Él es nuestro ejemplo. Podemos mirar por ahí ejemplos vagos del cristianismo actual que muchas personas y religiones profesan. Pero sin duda alguna ese no es el Evangelio de Cristo. Así es. Ese no es. Y con esta presentación hemos llegado al final de este trimestre y de este folleto en el crisol con Cristo. Recuerda, mi querido amigo y hermano, fuera de Jesús, sin Jesús, nada podemos hacer. Mas confiando en Él, todo es bien. Que Dios te bendiga. Amén. Bendiciones.